Pero el descanso ya está comprobado que si algo produce humanamente es una reposición y una recuperación en el estado físico, anímico, mental, ¿verdad? Y de nuestros propios órganos. De verdad creo yo que es importante que todos nosotros preparemos nuestro corazón para absorber, alimentarnos de la palabra. Si algo necesitamos como hijos de Dios es amarlo cada día más. Y esta expresión de poderlo amar es el resultado de ir conociendo a quien amamos. Nadie puede querer lo que no conoce, ¿verdad? Como uno puede decir amo a aquel, ¿y quién es aquel? No sé, pero lo amo, ¿verdad? Entonces en el Señor, cuando nosotros empezamos a conocerlo, es inevitable que en nuestro corazón empecemos a amarlo. Si algo debe distinguir a la generación entendida de los hijos de Dios, es ese apasionamiento por Dios, ese entendimiento, ese enamoramiento de lo eterno, de lo glorioso, de lo perfecto. Porque en realidad es maravilloso cuando por medio del Espíritu Santo las cosas cobran sentido, ¿verdad? La psicología dice que para algunos hay cosas que son lógicas, pero para otros no, ¿verdad? Y este es el ejemplo de ¿y por qué hiciste eso si es lógico? Le dice uno, ¿verdad? Y es porque dice la neurociencia que para lo que para uno es lógico, no necesariamente para otro lo es, porque va a ser lógico hasta que para esa persona haga sentido. Hasta el día que algo te hace clic o sentido, dices, con razón. Entonces se vuelve una parte de ti lógica que hace sentido. Entonces, si algo necesita la vida espiritual, es corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios, a tomar un tiempo de su vida para saber qué es lo que Dios a través de su palabra nos dice. Y es por medio de este ejercicio de vida espiritual que muchas cosas entonces nos empiezan a hacer sentido, ¿verdad? Y cuando algo nos hace sentido, se convierte en parte de nuestras vidas. Y creo yo que como hijos de Dios, nosotros fuimos llamados a ser administradores de todo, del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo humano, de la gracia, de la palabra, de inclusive lo que decimos, ¿verdad? A veces tenemos incontinencia de pensamientos e incontinencia verbal, y todo, dice la escritura que el necio dice todo lo que sabe, ¿verdad? Y en un momento de enojo casi todos demuestran una incontinencia verbal, ¿verdad? Dicen todo lo que se les ocurre y después andan afectados, tal vez no por lo que alguien les dijo, sino por lo que ellos mismos dijeron o decimos, ¿verdad? Entonces esto es parte de lo que como administradores de la gracia, de la palabra, del Espíritu Santo, de nuestros cuerpos necesitamos aprender. Y por eso es que vamos a hablar del descanso. Cuando hablamos del descanso, pues somos conscientes todos que vivimos en tiempos en donde vivimos un tipo de revolución tecnológica, ¿verdad? En todas partes de alguna manera estamos corriendo, todo el tiempo estamos estresados y generalmente decimos que entonces no tenemos tiempo, ¿verdad? No, yo no tengo tiempo para eso, yo para eso otro tampoco tengo tiempo. Y en realidad es que no es que no se tenga tiempo, es que simple y sencillamente a eso que me pides dedicarle tiempo, no quiero dedicarle mi tiempo, porque no es de mi interés. Entonces es importante cuando nosotros empezamos a ser inundados por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones,
y en nuestros pensamientos, que esto empiece a producir un efecto en donde nosotros empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas también implican nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta que como resultado de ese proceso en el que por el entendimiento de la gracia nuestro corazón está apasionándose por la palabra de Dios, es inevitable que entonces se despierte el interés. Y si se despierta el interés, entonces se va a despertar el tiempo. Vamos a entender entonces que durante toda una vida hemos vivido más movidos por nuestros afanes, nuestras aflicciones, nuestros miedos e incluso nuestros intereses. Y aunque se escuche un poco fuerte, hasta por nuestro propio egoísmo. Resultado de la caída del hombre desde el Edén, el hombre se convierte en un ser egoísta, ¿verdad? Por eso es que decimos mi tiempo, mi vida, mi cuerpo. Y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Hoy escuchamos que uno de los argumentos que se propagan para poder dar muerte a alguien dentro de su vientre es eso, mi cuerpo, ¿verdad? Y eso científicamente no es cierto, porque desde el momento de la concepción surge un código genético en ese ser, distinto al del padre y al de la madre. Y si existe un código genético distinto al del padre y al de la madre, ese es otro cuerpo. Pero vamos al punto de que resultado de la caída del ser humano, el ser humano empezó a pensar en mí. Y es la vida en el espíritu, es la vida por medio de la gracia, es la vida por medio del entendimiento de que Jesucristo un día murió, pero dice la Escritura que juntamente con Él fuimos crucificados para que juntamente con Él seamos resucitados. Cuando hace clic y sentido el hecho de saber que entonces si juntamente con Él yo fui muerto y juntamente con Él estoy resucitando, precisamente esa acción de Jesús de subirse al madero multiplicó en nosotros esa acción de Jesús, y es morir a nosotros. Y entonces ahí es donde empieza a renovarse el entendimiento y empieza a botarse también el egoísmo en el que nosotros muchas veces vivimos. Entonces vivimos en una etapa de la historia o a lo largo del tiempo de estar corriendo en donde como no sabemos de prioridades, todo es importante y generalmente a todo lo que le restamos importancia es a la vida espiritual, ¿verdad? Pero el descanso ya está comprobado que si algo produce humanamente es una reposición y una recuperación en el estado físico, anímico, mental, ¿verdad? Y de nuestros propios órganos. Pero tenemos que tener claro que, y para eso quisiera que pudiéramos ir entonces a lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Miren, esto es maravilloso y glorioso. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, podemos darnos cuenta que el descanso físico es una expresión visible de un mundo invisible. Es decir, los efectos que hoy nosotros vemos en el descanso humano tienen un trasfondo de alguna manera espiritual. Es decir, esa expresión visible de descansar físicamente es un efecto en el mundo natural de lo que en el mundo espiritual sucede en cuanto al descanso. Probablemente en la Escritura no vamos a encontrar la palabra descanso como tal, pero sí reposo espiritual. Entonces vamos a darnos cuenta que todo lo creado tiene una expresión invisible, y en esa expresión invisible de Dios nosotros podemos ver una acción visible. ¿Y cuál es esa acción visible propiamente en esto? El descanso. Pero a veces nosotros interpretamos que el descanso solamente hace referencia a dormir como tal, ¿verdad?
Pero ustedes van a darse cuenta que hay muchas personas que duermen aparentemente suficiente, pero no descansan, ¿verdad? Y entonces hoy me dedico 10 horas más a descansar o a dormir, pero no a descansar. Y es ahí donde yo quiero que hoy nosotros empecemos como a prestarle atención. Cómo por medio de la vida espiritual, del reposo espiritual, puede ser multiplicado en el corazón del hombre por medio de su Espíritu Santo ese descanso terrenal. Muchas veces descansamos más cuando dejamos de pensar mal. También hay un dato que probablemente ustedes conozcan, y es que tenemos alrededor de 66,000 pensamientos diarios. Y de esos 66,000 pensamientos diarios, al menos el 80% de esos pensamientos son negativos. Y de esos 80% de pensamientos negativos se repiten un poco más del 92% del tiempo. Entonces ustedes se imaginan cuántos pensamientos negativos o destructivos tenemos durante el día, pensando en nuestros temores, en nuestras ansiedades o en nuestras inseguridades. Quizá no estemos haciendo nada, pero no estamos descansados. ¿Y por qué no estamos descansados? Porque está existiendo en nuestro corazón una ausencia del reposo de Dios. Nosotros en Josué 23:1 podemos ver una figura y una sombra profética. Dice aquí: aconteció muchos días después que Dios diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la primera parte. Dice: aconteció muchos días después que Dios diera reposo a Israel. Es decir, el pueblo de Israel en Canaán, en la tierra prometida, encontró descanso de su proceso también en el desierto, ¿verdad? Josué es una figura profética de Jesús. Inclusive Josué, es un derivado. En sus derivados también podemos encontrar el nombre Jesús. Entonces vemos claramente una figura profética de un hombre que condujo a un pueblo que estaba cansado de sus obras infructuosas, estableciéndolo en una tierra prometida. La tierra prometida, una figura profética del reino de Dios, de la nación santa de Dios, de la nación espiritual de Dios. Y dice la escritura que en ese liderazgo de Josué, el pueblo de Israel entonces entró a la tierra prometida, en donde tuvo descanso. Es decir, el descanso al pueblo de Israel no le llegó sino hasta que entró a la tierra prometida, liderados por Josué como una figura profética de Jesús. Es decir, que la única forma en la que nosotros podemos entrar a ese lugar de reposo, porque es un estado espiritual, es siendo conducidos por Jesús. Por eso es que Jesús, en algún momento estando en la tierra, dijo: soy yo el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Es decir, para los judíos y los griegos de la época, lo que Jesús estaba diciendo no era: ¿y qué está diciendo este? Uy, qué raro, cómo suena. Para ellos era muy familiar entender lo que Jesús decía, porque cuando él hacía referencia al camino, que viene de la palabra griega odos, hacía referencia a que él era la manera, el procedimiento, la forma de llegar a esa vida espiritual. Y lo vemos claramente desde el Antiguo Testamento. Josué, como una figura profética de Jesús, estaba conduciendo al pueblo de Israel a una tierra prometida, en donde entonces este pueblo iba a encontrar paz, reposo, descanso. Pero este pueblo descansó de sus obras por medio de la figura de Jesús en el lugar previsto por Jesús. Entonces esto nos hace saber a nosotros con claridad que la única forma, la única vía y el único camino para nosotros poder tener acceso a ese reposo o a ese descanso proféticamente anunciado es por medio de quien es el camino, que es el procedimiento, que es la manera
Con razón Jesús decía, entre otras muchas cosas, que había una conveniencia para nosotros que Él partiera, porque cuando Él partiera nos iban a ser dadas a conocer muchas otras cosas que no habíamos entendido. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo iba a generar un efecto en nuestros corazones donde muchas cosas iban a empezar a cobrar sentido, como por ejemplo esta. No solo fue una parte de la historia en donde el Señor llevó por medio de Josué al pueblo a Canaán, a la tierra prometida, y wow, qué lindo, ¿verdad? Sí, maravilloso, pero esto era una anunciación de lo que espiritualmente íbamos a poder vivir por medio de aquel Jesús que en ese tiempo estaba preservado para otro tiempo, pero que podemos nosotros vivir. Digan conmigo, podemos vivir. Esto ya no, pero esto ya no lo digan, pero muchas veces nosotros vemos imposible recibir esta vida o tener por nuestras propias obras ese descanso o ese reposo. Y es porque simple y sencillamente este descanso espiritual dentro del diseño de Dios solamente nos lo puede dar Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que dice Romanos 10:17, la carta a los Romanos 10:17. Miren lo que dice aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe que nace en nuestros corazones es el resultado de que la voz de Dios fue recibida en nuestro corazón. Entonces, cuando la voz de Dios es recibida en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, ¿cuál es el efecto que esto produce? La fe. El oír viene de la palabra griega akou. Esa creo que sí se las envié. Y akou, oír, significa captar la frecuencia de la voz de Dios que produce la fe. Y les pongo yo un ejemplo. Muchas veces nosotros escuchamos no para entender, sino para responder. Y por eso tenemos una serie de problemas, porque ni siquiera entendemos lo que nos dijeron y estamos dando respuesta a algo que ni nos dijeron. Pero si yo ni te dije eso, ¿verdad? Y nos descosemos porque no queremos entender, queremos contestar. Porque lo que queremos en realidad es tener razón, aunque estemos equivocados, porque estamos dando una respuesta a algo que ni siquiera hemos escuchado que nos dijeron. Entonces aquí pasa algo similar. Para nosotros, miren, y esto es poderoso. Para nosotros poder tener el efecto de la fe, si algo necesitamos, es prestar atención. ¿A qué? A la voz de Dios, porque está haciendo referencia que el oír o el escuchar es captar la frecuencia de Dios. Y como sabemos que la frecuencia espiritual de Dios seguramente está en otra dimensión, como lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo, para conocer el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo me meto al vientre de mi mamá? Es decir, había otra frecuencia espiritual dentro de lo que Jesús decía y lo que Nicodemo recibía. Entonces el surgimiento de la fe en el corazón del hombre es captar la frecuencia, la dimensión de lo que Dios está diciendo, prestando atención, para que entonces al prestar atención entendamos lo que Dios está diciendo. Y al entender lo que Dios está diciendo, surge y produce de su fe. Por eso es que la Escritura dice que el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. El autor, el origen, el perfeccionador, el consumador, el perfeccionador de la fe. ¿Quién es el origen de esa fe? Jesús. Pero para que esa fe produzca y nazca en nuestro corazón, ¿qué necesitamos? Captar la frecuencia de la voz de Dios. Y es ahí donde entonces tenemos que tomarnos un tiempo para que antes de que contestemos, entendamos.
La diferencia de los romanos y de lo que en Jesucristo aprendimos es que los romanos creen que la fe es el resultado de echarle ganas para poder tener fe. Y mucha de esa herencia hoy la seguimos teniendo. Por eso es que muchos dicen, yo ya no creo. Sí, porque esa es tu fe, como la de los romanos. ¿Sí me estoy explicando? Quizá muchas veces lo que deberíamos decirle, y yo siempre lo digo, es decirle aquellas cosas a las que le ponemos de título fe, deberíamos decir, es un deseo mío. Sería más honesto, más sincero, decir, fíjate que deseo esto, quiero aquello. Eso es distinto a decir, tengo la fe, ¿verdad? Y si no se da, me frustro en esa fe, porque esa es una fe producida por mis deseos. Entonces llamémosle a las cosas como son y vamos a evitar tener frustraciones innecesarias. Digámosle a las cosas como son, yo quiero eso, deseo eso, de verdad lo quiero. Pero la fe espiritual es una dimensión que provee una naturaleza, ¿verdad? Y esa naturaleza de fe no es un acto humano, pues, sino es el resultado de captar la voz de Dios, la frecuencia de Dios. Por eso es que él decía, y a los que escuchan pero hacen. Porque muchas veces vemos a alguien que le decimos que haga algo haciendo otra cosa diferente a lo que le dijimos, porque no captó la frecuencia. Solo se fue a hacer y después uno, yo te dije. Tú no me dijiste, ¿verdad? No captó la frecuencia. Simple y sencillamente se fue a hacer sin entender. Entonces aquí es donde damos gracias a Dios, porque esta fe gloriosa y poderosa es el resultado de atender su voz. Una fe sobrehumana, supernatural, gloriosa, abundante, rica, poderosa, entendida. Y aquel que es el origen de la fe, si me sigo exponiendo a atender la voz de Dios, lo más seguro es que aquel que es el origen siga perfeccionándome en esa fe. Porque esa fe, que sí es Él, es perfecta, es gloriosa, es abundante y es eterna. Y es entonces por eso que el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente. Miren lo que dice acá. Con razón dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Y cómo es que nosotros creemos? ¿Cómo es que nosotros creemos? Porque hemos escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Captando la frecuencia de la voz de Dios. Tomándonos un tiempo, ¿para qué? Para entender lo que la voz de Dios nos está diciendo. Entonces, cuando eso pasa, surge la fe. Y si surge la fe, tú eres de los que ha creído. Y como eres de los que ha creído, entonces dice la escritura, porque somos de los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. ¡Wow! Esto de verdad es maravilloso, es glorioso, porque de todas y de muchas maneras hemos buscado cómo tener descanso y reposo. Ay, lo que pienso aquí, y guau. O sea, si hasta nosotros estamos cansados de nosotros mismos y después nosotros nos enojamos porque alguien más no nos aguanta, cuando ni nosotros nos aguantamos de tanta cosa que decimos solitos, pensamos, nos enfermamos incluso por lo que pensamos tantas cosas
que hasta efectos hay de esto, de la falta de descanso, produce inclusive trastornos en el sueño, trastornos mentales. Por eso vivimos en una época donde no hay descanso y no hay reposo, enfermedades en el cuerpo como resultado de que no tenemos descanso. ¿Y por qué no tenemos descanso? Porque no estamos en reposo. ¿Y por qué no estamos en reposo? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Y como no hemos escuchado la voz de Dios, no hemos creído en la paz que Dios produce, en el descanso que Dios nos hace tener, sentir, vivir, experimentar. Estamos afligidos en todo, y entonces rematamos con todos, porque no hay reposo. Inclusive ahora ya la misma psicología cree que existen, le dicen las ovejas negras de la familia, y le llaman las ovejas negras de la familia porque empiezan no por cosas malas, y lo vamos a traducir ahorita a lo espiritual, porque piensan, sienten, están en otra frecuencia, y entonces toda la familia lo ve como mal, porque está en otra frecuencia espiritual, sintiendo, viviendo, pensando desde otro canal. Entonces, si algo necesitamos dentro de todas las cosas, y por eso es que podemos echar mano de esta vida eterna, es precisamente esto. ¿Por qué? Porque si algo necesitamos es estar en el reposo de Dios. Estando en el reposo de Dios va a haber descanso, ya no va a haber esa incontinencia. Y si estamos miren, ya hay un estudio, yo creo que tiene años, que incluso dice que si nosotros estamos pensando en lo que no queremos y decimos en voz alta, alto, ¡pum!, los pensamientos se detienen y podemos reconducir a otro pensamiento, ponerse a hacer otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿por qué pasa esto? Porque se nos olvida que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio. Nos dio un espíritu de su amor, pero también nos dio un espíritu con poder, dinamitado, controlado, que produce una acción de dominio, de reino en nuestros pensamientos, para que cuando estemos abandonando ese estado espiritual de reposo, tengamos la capacidad de parte de Dios de decirle también alto, porque hemos decidido vivir en el reposo de Dios. A veces por eso creemos que el reposo de Dios o el descanso es no hacer nada. Existe una ley, la ley del movimiento, y esta aplica inclusive hasta los cuerpos muertos. Puede estar muerto, pero sigue habiendo movimiento dentro del cuerpo. También en los objetos inanimados, una pared, una piedra, tienen movimiento dentro de sí. Por eso es que el cuerpo humano, cuando se entierra, pasado unos varios años, se desentierra, el cuerpo está hecho polvo, porque seguía habiendo movimiento a pesar de estar muerto. En otras palabras, lo que nos está diciendo esto, que estar en un estado de reposo no es dejar de hacer nada, sino estar en un estado dinámico del espíritu que produce reposo. Y entonces eso se traduce en la vida humana en descanso. Una persona más realizada, más en paz, porque todo esto lo que está haciendo es llevarnos a la semejanza de Dios. Y entonces, como nos está llevando a la semejanza de Dios, estamos creciendo en el ser de Dios. Entonces está formando el ser de Dios en nuestro ser. Y el bien ser lo que produce es el bienestar. Y el bienestar, el bien hacer, no es lo mismo lidiar con un ser humano que está en un estado de reposo a alguien que ni siquiera contiene la incontinencia de sus pensamientos. No hay ni bien ser, ni bienestar, ni bien hacer, y por eso todo es un caos. Y cuando alguien le dice alto a esa condición, se desborda, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué tener la misma vida que tiene el mundo o el sistema estando en el mundo, porque no quedamos enredados, atrapados en estas cosas.
sino en medio de un mundo que aflige. Caminamos en el camino de la vida y de la realidad espiritual de este reposo. Y como estamos haciéndonos conforme a su propósito, dice Romanos 8:28, todas las cosas a los que conforme a su propósito, a los que se hacen a su propósito, les ayudarán a bien. Entonces no tenemos, vamos a darle un aplauso al Señor fuerte. Entonces no tenemos por qué vivir la vida como la vive quien no ha creído y no ha entrado al reposo de Dios. Y esta es una invitación también a aquellos que probablemente nos puedan escuchar por primera vez. De pronto lo que has buscado a través de medicamentos, formas, terapias y de muchas maneras está en captar la voz de Dios para entrar al reposo de Dios. No como un evento aislado, sino porque sigues disponiendo tu vida a exponerte a la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio de su inteligencia, por medio de su sabiduría, por medio de su entendimiento, por medio de su gracia, por medio de su verdad. Por eso la Escritura habla de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? En otras palabras, inteligencia, sabiduría, un cambio interior que modifica el comportamiento exterior. Y si esto está sucediendo por medio de la fe, un brote de inteligencia y de sabiduría y un cambio de corazón, tú no tienes por qué vivir esta vida como la viven todos, sino como se vive en Cristo. Porque es Él nuestro lugar seguro, nuestro lugar de reposo, nuestro lugar de paz. Por eso el apóstol Pablo decía: echa mano de esa vida eterna. Y somos administradores de esta vida que es abundante en justicia, que es abundante en verdad, que es abundante en paz. El descanso no es dejar de hacer, es un estado espiritual de bienestar. Y entonces quien está en ese estado de reposo incluso es más efectivo que otros, porque sabe qué hacer, porque hay sabiduría, inteligencia, esa modificación interna del corazón que cambia el comportamiento. Ay, pastor, entonces usted está diciendo que yo ya no tengo que llorar, yo ya no voy a sentir. No, vamos a seguir sintiendo, pero desde un lugar de posición distinto al de vivir esta vida solos, metidos en nuestros afanes. Por eso una persona que está avanzando y creciendo en la palabra del Señor y en la voz de Dios no se mueve por sus miedos, no se mueve por sus afanes, se mueve por la voz de Dios que ha generado la fe en su corazón. Por eso dice la Escritura que los que son hijos de Dios, ¿verdad, Pastor Carlos? Son guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. ¿Por qué eres guiado? ¿Por quién eres guiado tú? Por el Señor. ¿Por quién eres guiado tú? Por el Señor. ¿O no eres guiado por el Señor? Vamos a ver si hay alguien que sepa por quién es guiado. Por el Señor. Hasta miedo nos da decirlo, porque saber entonces cómo estamos siendo guiados. No lo decimos, ¿verdad? Porque caras vemos. Como dijo un pastor una vez que fuimos a Salvador: bienvenidos, hermanos. Dijo: bueno, espero que todos sean hermanos, dijo. Así dijo. Ya empezamos fuerte, dijeron. Entonces somos guiados por Dios. Los hijos de Dios somos guiados por Dios. Los hijos de Dios somos guiados por Dios. Por eso es que en nosotros se está multiplicando la sabiduría y la inteligencia de Dios. No estoy diciendo que no vas a estar afligido. Y no sé, quizá esta semana viviste escenarios que solamente tú sabes.
Pero aún en medio de esos escenarios desafiantes, tú tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo de ser guiado por Dios. O sea, sí hay una diferencia abismal de vivir un escenario en Dios y con Dios y sin Dios. Por eso decía Jesús: confíen, porque he vencido al mundo. Y esa es la voz de Dios que tenemos que escuchar, que dice la Escritura que en Jesucristo fue vencido el mundo. Entonces, si en Jesucristo fue vencido el mundo y nosotros somos de Jesucristo, ¿nosotros qué somos? Más que vencedores en Jesucristo, guiados por Dios, llenos del reposo de Dios, lleno del propósito de Dios. Yo quizá fui el hijo que más le costó a mi mamá, porque no dormía ni de noche ni de día. Mi mamá cuenta que llegaba en la mañana y ya estaba dormida en la cuna y yo estaba de pie ahí, o ahí medio dando vueltas. Yo todavía tengo recuerdos de cuando yo tenía 8 meses y me levantaba a gatear a buscar una pacha en la esquina izquierda de mi cuna. Y era encaparina. Me encantaba la encaparina, pero no dormía. Pero cuando Dios alumbra por medio de su palabra mi corazón, entró reposo a mi vida. Y hoy descanso. Eso sí, tengo mis horarios, ¿verdad? Ahí medios especiales. Pero yo en mis horarios duermo. Descanso. El descanso físico, resultado del reposo espiritual de Dios. Hay algunos que no descansan y una vez se mueren, ¿verdad? Hay que sacudirlos, hay que estarles poniendo la mano y todo para ver si siguen o ya están en el tercer cielo. Pero el mismo David en el Salmo 4:8, si no estoy mal, decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y lo escribía en medio de una guerra. O sea, ese hombre tenía el reposo. Si no, ¿cómo? Si una vez escucha una bulla, ¿verdad, pastor? Ahorita me recordé la bulla de la vecindad y no puede dormir uno. Incluso nos pasa con mi mamá que a veces decimos: ay, ojalá se callen, que no nos van a estar haciendo aquí bulla los vecinos, ¿verdad? Que queremos dormir. Y uno dice: hasta que irrespetuoso y todo. Ahora imagínate David en una guerra. Es decir, en paz me acostaré. Es una expresión del reposo de Dios, ¿o no? Y miren lo que dice el Salmo 27:2. Mire, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de olores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por medio de Jesucristo entramos en el reposo, y en el reposo al descanso, despiertos y durmiendo. Nuestros pensamientos están en completa paz. Nuestro corazón está confiado en Dios. Miren, yo tenía aquí un dato, por eso traje esto. El doctor Merrill Mittler, experto en sueño y neurocientífico del National Institute Health, dice que el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y de humor. El que no descansa, dice que no es ni siquiera productivo, no tiene capaz ni siquiera de dar soluciones, está como ausente, está, ¿verdad? Porque no está en reposo, no está en descanso, está en sus fuerzas ahí. Pero nosotros tenemos la bendita gracia de Dios de vivir esta vida diferente, ¿o no? Si no, ¿y entonces qué? Lo que necesitamos es esa vida real, esa realidad. Miren lo que dice la carta a Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Yo creo que Dios está ministrando nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Miren qué lindo esto, de verdad. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué significa lavamiento? Bueno, viene del griego loutrón. Loutrón, de este griego viene la palabra lavamiento. ¿Y saben qué significa? Baño público o baño privado. Ambos dice que eran comunes en el Nuevo Testamento y hace referencia a un baño, a un lavado semejante al de un bautismo, estar sumergido, ser lavado. Entonces aquí Tito 3:5 está diciendo algo glorioso. Dice que nosotros no fuimos lavados por nuestras propias obras. Dice, por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿En quién fuimos nosotros lavados? En el Espíritu Santo. Y la palabra aquí, renovación, viene también de un griego. Viene del griego anakainosis. Es decir, dice que el lavamiento lo realizó el Espíritu Santo para producir ¿qué? Un lavamiento desde arriba que produce un ¿qué? Una nueva naturaleza, una nueva vida. No fuimos lavados, dice, por nuestras propias obras, sino que fuimos lavados por el Espíritu Santo que nos renueva y regenera. ¿Y qué es renovación? El efecto de producir algo de arriba, pero eso de arriba que es producido es una nueva vida, una nueva creación, una nueva criatura. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva criatura, una nueva naturaleza. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo por medio del lavamiento? Por medio del baño espiritual, de sumergirnos en sus aguas espirituales, en sus aguas eternas. Una renovación y una regeneración. ¿Para qué? Para que entonces podamos vivir en esta nueva vida este reposo eterno de Dios. Este reposo es espiritual de Dios. Esta vida abundante de Dios. Y por eso es que dice Filipenses, vamos a ver lo que dice Filipenses y con esto voy a ir cerrando. Filipenses 4, versículo 6, dice: por todo estéis afanosos. Eso leímos todos porque ahí me veo yo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya sé, hay estudios y yo hago referencia a algunos estudios científicos, no porque la ciencia sea la más importante, porque la ciencia no piensa, la ciencia comprueba. Comprueba lo que ha hecho el Dios de toda ciencia. Pero aquí pasa algo poderoso, y es que dice que demos gracias en todo momento. Y saben, ya está científicamente comprobado que dar gracias, ser agradecido, produce una reducción en las hormonas del estrés, dice, y de la ansiedad. En ese tiempo no se había descubierto eso, pero la Escritura ya no lo estaba diciendo. Pero miren, todavía más lindo aún, y dice que guardará vuestros corazones y pensamientos. Y esta guardará es una acción militar, protectora de Dios. Es decir, que estar en el Espíritu, haber sido lavado en el Espíritu Santo, produce que nuestros corazones y pensamientos sean guardados, protegidos, defendidos, como una acción militar que realiza el mismo Espíritu Santo en nosotros. Pero que nuestras peticiones y oraciones sean conocidas ante Dios. Cuando nosotros empezamos a entender esta vida espiritual, también aprendemos a disfrutar el orar.
Yo me recuerdo muy bien que en una ocasión orando, dándole gracias al Señor, alineándome al querer y al desear de Dios, y que ese querer y ese desear se hiciera cada día más real en mi corazón. Estaba llorando porque hay momentos donde tenemos que tomarnos una pausa en el día y pedirle al Espíritu Santo de Dios que alumbre nuestros corazones en medio de las tinieblas, en medio de nuestros afanes, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras decisiones, en medio de dentro de nuestra oscuridad. Y me recuerdo que estaba ahí cuando algo pasó. No estaba pidiendo nada. Yo nací con una enfermedad en mi corazón. No estaba pidiendo, sáname Dios, sáname, ¿verdad? Pero estaba orando, estaba disfrutando en un momento de reposo y de descanso. Y me recuerdo que llamé a alguien y después de ese momento le dije, fíjate que yo creo que algo pasó conmigo en mi cuerpo. Precisamente en la siguiente semana tenía que irme a hacer exámenes. Y no fui con la mejor actitud porque no me gustaban esos exámenes. Peor cuando es del corazón, lo llenan de aparatos y un montón de cosas a uno, ¿verdad? Entonces yo, bueno doctor, ¿y por qué me manda a hacer esto si ya sabe que tengo? Llegué hasta el lugar donde me hacían el examen del corazón y le dije, señorita, yo no sé por qué me piden otra vez esto. Sí, me puse ahí. Llegué hasta un poco tarde a traer el examen y los vi cuando se los llevé al doctor. Pero miren qué contradictorio, porque algo espiritualmente había ocurrido en mi vida, pero como yo estaba así, en ese chip, en ese mood, en ese modo, cuando de repente el doctor abre los exámenes y dice, pues si usted está bien, está sano. Y como que yo no le captaba por la frecuencia desde donde yo estaba escuchando. ¿Cómo? Le dije así, ¿verdad? ¿Cómo? Si usted está sano, mire que aquí los exámenes. Y de eso hace como 6 años. Me recuerdo que estaba mi mamá solo se le empezaron a salir las lágrimas. Entonces cuando vi a mi mamá, dije, sí, entonces estoy escuchando bien. Yo no le estoy diciendo, vayan a orar y todos van a ser sanos de todos sus achaques, dolores. No les puedo decir eso. Pero en un estado de reposo y de descanso, algo pasó en mi vida, en mi cuerpo. Es decir, el reposo es eso, es estar abandonados en Dios, estar sumergidos en Dios, sabiendo que Dios es quien tiene el control de todo. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos la bendita gracia de Dios de recibir esta palabra y conectarnos a esa frecuencia de Dios. Amén.